Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y junto a la bella y hermosa Ana Julia Fernández comenzamos una nueva emisión de Dale con Todo. Hola Ryan, espero hayas amanecido muy bien. Como siempre, darle las gracias a nuestros televidentes por mirarnos y por estar atentos a nuestros programas. Bienvenidos una vez más a su espacio de análisis y crítica política. Jueves 6 de octubre, Ana, se acaba la semana, comienza el béisbol y ya tenemos Miss Venezuela Nueva. Es cierto, Ryan, se alzó una nueva soberana, Miss Monaga en este caso, como la nueva Miss Venezuela. Ardua labor la que le va a tocar ahora, pues tiene que prepararse para lo que va a ser el Miss Universo 2017. Recordar pues que Miss Lara, que es Mariana Vap, la actual Miss Venezuela, es la que representará al país en el próximo Miss Universo a realizarse. Bueno, el top 5 bastante apretadito, estuvo Miss Miranda, Vargas, Yaracuy, Monagas y Nueva Esparta. Monagas, como ya sabemos, la que ganó, Nueva Esparta, la otra muchacha que pues va al Miss Internacional, donde también ganó Edimar Martínez, por cierto. Las venezolanas siempre dando de qué hablar fuera de Venezuela. Bueno, ya se le une al referéndum revocatorio y a la crisis económica el béisbol y el Miss Venezuela. Bueno, ya los venezolanos, en esta etapa tampoco... Hay otros tópicos a partir de ahora. Ya fue el Miss Venezuela, ahora viene el béisbol y el referéndum revocatorio no es que se va a quedar atrás, sino que como ya es un hecho, ya pues solo esperamos que pasen los días para empezar a recolectar el 20%, pues la situación va a ir calmando. Esta es la etapa más movida, Ana, de Venezuela, desde octubre hasta diciembre, todos los años, último trimestre. siempre y cuando haya elecciones más, y como van a haber elecciones en el 2016, pues bueno, tendremos una Venezuela muy movida y con el ánimo que caracteriza al venezolano. Vamos a ver los titulares, señor director. El primero de ellos habla de Maduro, que lanzará una FM en Miraflores, Ana, para decir la verdad. Esa es la primera parte. La segunda parte dice, Maduro nuevamente, que hacer elecciones no es la prioridad. Porque, bueno, hay otros temas como, pues, el económico, que son prioridad en el país, que hacer elecciones en este momento es un caprichito, pero hablar primero sobre lo que va a ser la FM. El Estado nuevamente metiéndose en cosas que no son su materia. El Estado ampliando su capacidad y reduciendo lo que es el sector privado, cosa que no es positiva y es tan negativa la situación que Venezuela hoy está inmersa en una crisis política, económica y social. Y muestra, Ana, la ineficiencia de lo que ya existe en el gobierno bolivariano, porque ¿para qué crear una FM cuando tienes ya la Radio Nacional de Venezuela? ¿O para qué crear otros canales cuando ya tienes el canal del Estado? Eso no pasa en España, por ejemplo, que además la televisora de España, que es la nacional, es la más vista claro, en y en el caso particular de Venezuela no hay un solo canal que se dedica al Estado, como es el caso de BTV. No, está TV, Telesur, otros tantos canales, igual otras tantas radios que se dedican solo al trabajo del Estado. Entonces, sabemos que lo que es la señal abierta es un medio muy finito, que el Estado debe dárselo a lo privado para que se encargue de esa cosa. El Estado no sabe todo, no es omnipresente, no es omnipotente, no es omninada, es el Estado. Siguiente titular, señor director. El siguiente dice Ramos Ayub, Maduro bautiza a Isturiz como heredero para sacar del juego a Cabello. Cuando leí esto me acordé de aquella noche donde salía el antiguo presidente Hugo Rafael Chávez Frías en una mesa bautizando a Maduro como su sucesor, como su heredero. Hoy pues se dice que se bautiza a Isturiz. Quizás son rumores, quizás no, o quizás pues la pelea definitivamente es contra Diosdado. El gobierno aparentemente con Diosdado no se lleva muy bien. Diosdado, ponte las pilas porque te van a sacar del baile. Siguiente titular, señor director, rápidamente, Chugo Torrealba, nadie nos sacará de la agenda electoral. Asimismo, Ryan, la noche del 28 de octubre se espera una nueva etapa, una nueva lucha para lo que es la democracia y la transición hacia la Venezuela mejor. Eso es precisamente lo que hizo Chugo Torrealba y por eso asegura que nadie nos va a sacar o los va a sacar a la Mesa de la Unidad Democrática de lo que es la agenda electoral. O sea, el referéndum revocatorio va. Sí, y antes de eso también preparándose todo para el 12 de octubre, donde habrá una nueva manifestación de la Mesa de la Unidad Democrática respaldada por todo el pueblo opositor que quiere el referéndum revocatorio en el 2016. Siguiente titular, señor director, el CNE entregó a la MUT el listado de los centros para la recolección del 20%. Ryan, los listados pues muestran ciertas cosas de ciertas dificultades, como en el estado Zulia, recuerdas que decía que la mayor cantidad de centros iban a estar pues en lo que era la parte sur. Así hay otros juegos en los diferentes estados de Venezuela, pero como decíamos en aquel momento y como lo repetimos hoy, la MUT pues debe moverse y se va a mover como se movió en el primer paso, que es la recolección del 1%. Trabajando es que se llega a la meta. Perseverancia.
Así es, resistencia pacífica para el camino democrático y electoral. Siguiente titular, señor director, Vicente Bello. Para el revocatorio tenemos el doble de tiempo que se necesitó para elegir a Nicolás Maduro. Aquí lo que se habla, Ryan, es que hay 92 días que lleva pues el CNE o las rectoras de retraso con lo que va a ser, con lo que fue y indicar los siguientes pasos. Se dice que el 15 de diciembre, después de la recolección, ya habrían pasado 70 días, tiempo suficiente pues para hacer el referéndum revocatorio y no tener que hacerlo en el año 2017, sino, es decir, los 90 días no son necesarios, no hay que hacer ese tiempo exagerado, es lo que aquí reclaman, porque si no, es casi que inaudito pensar que se está utilizando más de la mitad del tiempo que se utilizó cuando se cogió el presidente Nicolás Maduro, que fueron exactamente 30 días y un día para que dijeran que sí, que había ganado. Bueno, pero es que además eso es lo que establece la Constitución. Pero la Constitución se respeta cuando nos favorece. En el momento que nos deja de favorecer, ya la Constitución no es tan agradable. Bueno, a la rectora del CNE, muévanse, que el pueblo quiere paz, quiere cambio, quiere elecciones, quiere decidir. Eso es parte de la democracia, no todo, pero es parte fundamental de la democracia. Siguiente titular, señor director, Juan Pablo Guanipa, gobierno no quiere elecciones porque perdió el apoyo popular. Bueno, esto es una realidad, estos son secretos que se gritan. Realmente para nadie es un secreto, las encuestas apuntan así, el 85% de la población está en descontento con el gobierno y es por eso que no se quieren medir. Hay miedo a perder una elección, eso es una realidad. Eso no es algo nuevo y ellos lo saben. Siguiente titular, señor director, denuncian que dirigentes del PSUV tomaron la alcaldía del municipio Miranda en Trujillo. Bueno, Ryan, esto es más que todo pues para amedrentar, para que la gente no salga, para bueno, seguir causando miedo, pero sin duda alguna la población no tiene miedo de nada y va a seguir en camino hacia lo que será el referéndum revocatorio o cualquier método pacífico para salir de un gobierno que ha sido ineficiente. Ayer pasó en Anzoátegui y hoy en Trujillo. Vamos a ver mañana para dónde se van las hordas violentas del PSUV. No hagan eso, no hagan eso. Siguiente titular, señor director, Diosdado Cabello, víctimas solicitarán que Leopoldo López sea acusado de homicidio. Aquí no quiero hablar ni dar ningún tipo de juicio de valor, lo que sí se hace bastante evidente, Ryan, es que como ya se ha apelado tantas veces, Nieves, el fiscal desde afuera, tuvo que decir que le habían obligado a ciertas cosas, hoy pues se le van a imputar nuevos cargos aparentemente, van a buscar quizás hasta sembrar testigos, no lo sabemos, espero no me llegue el civil a mi casa por haber dicho esto, por favor, no sabemos, solo pues para seguir teniendo detenido a un líder político que sencillamente piensa distinto a la actual del gobierno. Siguiente titular, señor director, destinan 50% de la producción de los CLAP, a los CLAP provocará más escasez, Ana. Bueno, Ryan, ya sabemos que el 30% de los CLAP, de un 100%, los CLAP solo abastecen al 30% de la población total. Sí, de toda la producción, bueno, ¿qué producción? De la importación que tenemos en el país, el 50% se lo vamos a dedicar a los CLAP, quiere decir que el otro 70% va a quedar totalmente excluido de comer. Bueno, siguiente titular, señor director. Rápidamente, aseguran que PDVSA tiene suficiente solvencia para pagar a sus trabajadores, Ana. Bueno, yo le puedo decir aquí a Rangel rápido, porque se nos acaba el tiempo, que se lea un poquito más titulares, un poquito más de noticias y vea una gráfica que nosotros mismos pues ayer publicamos, donde los empleados de PDVSA están vendiendo sus uniformes para comprar alimentos. Es decir, no hay mucho salario, sí. ni es tan productivo. ¿Ya se nos acabaron los titulares, señor director? Sí, bueno, en la próxima parte, bueno, seguiremos con más de Dale con Todo aquí en www.tvelvenezolano.com. Aquí regresamos con más de Dale con Todo por tvelvenezolano.com. En el día de hoy un tema que no hemos dejado de tratar ni que la prensa ha dejado de hablar hace más ya de 3 meses. Es el referéndum revocatorio. El popular RR, como los medios de comunicación, pues decidieron titularlo para hacerlo más corto porque es muy largo. En efecto, y bueno, ver la posición de los oficialistas. ¿Qué dicen los oficialistas para defender que el referéndum revocatorio se haga en el 2017 y no en el 2016? De eso vamos a hablar. Bueno, Anita, primero recordar que, como decía Diego, de verdad hay que rescatar esas palabras, es una pelea política, no es una pelea legal, porque legalmente, y igual en los lapsos de tiempo, pues estamos completamente a tiempo, valga la redundancia, de hacer el referéndum revocatorio, porque en cualquier país del mundo, y además con nuestro sistema, que de verdad es uno de los más actuales de todo el mundo, y que tiene mayor tecnología, pudiéramos hacer cualquier tipo de elección, incluso en menos de 30 días. Sin embargo, bueno, ellos se han postergado, se han retrasado bastante porque obviamente tienen las encuestas en sus manos
Y ahí es donde pasamos al plano político. Ellos están haciendo todo lo imposible por ganar tiempo para tratar de salvar o mejorar su situación en las encuestas y no lo han logrado. Yo creo que hay una guerra económica, dicen ellos que hay una guerra económica, y lo cierto es que ellos no han podido ser eficientes contra todo lo que les estaba pasando. Han estatizado, han perdido empresas, han quebrado empresas, y entonces eso hace que pues no puedan levantar todo el aparato productivo, que es lo que mejoraría el sistema económico del país, ¿no? Creo yo. Sí, de todas maneras, Ryan, si de realizarse el referéndum revocatorio en el año 2017, ya conocemos la realidad, pues sería el mismo gobierno quien siguiese hasta finalizar el mandato presidencial, o el periodo presidencial, mejor dicho. De realizarse igual en el 2017, a tu visión, ¿es conveniente no ir al referéndum revocatorio? Ahí entra una encrucijada, y eso incluso lo estaba comentando con Kiko, y con muchos otros actores políticos. La oposición tiene que manejarse muy bien, porque el referéndum en el 2017 implica muchas cosas. Primero, que todos los factores vayan al referéndum. Ya hemos escuchado posiciones muy fuertes de algunos sectores importantes, entre ellos Voluntad Popular, María Corina, que si el referéndum es en el 2017, no van a ir al referéndum con un argumento válido, que le van a hacer el favor a algunos otros de personajes de gobierno. Dime tú si nombran a Diosdado. Entonces la oposición venezolana saldría a poner a Diosdado Cabello en la presidencia. Eso es uno de los factores. Por el otro lado, también la otra posición también es cierta, que revés tras revés electoral estás debilitando todo lo que es el proceso revolucionario, que está ya en su fase de declive, pues, y que yo creo que no levanta. O sea, cada derrota electoral es una muestra para el mundo de que el sistema político venezolano o la revolución bolivariana se agotó como ideología, y que viene un cambio en Venezuela. Entonces, esa es la diatriba que tiene la oposición venezolana en estos momentos. Yo en realidad estoy de acuerdo contigo en la situación, pues, de que la revolución se ha agotado como fuerza. La revolución no, el socialismo del siglo XXI se ha agotado como fuerza política en Venezuela. Pero en el caso de ir al referéndum revocatorio en el 2017, puede que sí signifique una pérdida para la oposición, pero una pérdida total quizás no, porque si vemos entonces el mensaje subliminal, el trasfondo político, es que en efecto hay una población en descontento con ese sector que está allí, que sí va a seguir mandando hasta el 2019, pero no porque la voluntad popular así lo desee. ¿Qué quiere decir eso? Que las otras elecciones venideras también van a tener el mismo significado o la misma victoria que presenta el referéndum revocatorio. Entonces, está complicado, pero no es el fin de la guerra. No, y por eso es que yo creo que hay dos fases de la oposición venezolana. Primero, forzar a que se realice el referéndum revocatorio en el 2016, porque todavía se puede, y todavía dan los lapsos, y con presión popular e internacional pacífica, yo creo que podemos hacerle entender al gobierno de que tiene que, para liberar la olla de presión que hay en el país, ir a un conteo. Pero tenemos que recordar, Ryan, pues que el tiempo que ha exigido o que nos puso el CNE fueron 90 días, y calculando desde el 28 de octubre hasta el 15 de diciembre, como veíamos en el titular, eran 70 días apenas, o sea, todavía le quedan 20 días. Sí, es cierto, son tiempos exagerados, pero son tiempos ya impuestos, y nosotros decidimos ir a jugar con sus reglas del juego. Entonces, esa es la parte complicada del asunto. Sin embargo, Ryan, lo que el oficialismo señala para defender su posición, para decir que el referéndum revocatorio debe ser en el 2017 y no en el 2016, no es una cuestión de 70 o 90 días. Ellos no dicen eso, ellos dicen que la oposición no llamó al referéndum en el momento que debía llamarlo. Para eso vamos a escuchar a Héctor, quien precisamente nos habla de esa situación. El referéndum no lo activaron el 10 de enero por las peleas entre ellos. Hasta abril peleando entre ellos. La Asamblea Nacional no sirve porque están peleando entre ellos. Que si no, que si la Carta Democrática, que si la renuncia, que si uno habla más fuerte que el otro, para ver quién gana más en el escualidismo o la oposición radical, rabiosa. Y yo creo que eso está haciendo perder tiempo. El tema del diálogo. El tema del diálogo no se ha podido por la pelea entre ellos. Ahora, cuando Francisco Meliach dice que en caso de que haya referéndum, pues lo gana la oposición, ahí está el nombre de Diosdado Cabello como vicepresidente. Ayer decía Ismael García que eso era como tratar de meter miedo con Diosdado Cabello. Cuando él plantea eso, y luego vimos que, más bien, por otra parte, Elías Agua habla de una candidatura a la reelección de Nicolás Maduro,
la cizaña se mete sola. No vale, es la oposición, que en su peleita ¿Pero fue interna... pertinente o impertinente de Francisco Melías al decir eso? Su peleita interna quiere dar un paso hacia adelante. Este año no va a haber referéndum, y yo creo que el año que viene tampoco, por el camino que van. No, ¿qué es culpa del chavismo? No, es culpa de la oposición. Nosotros no tenemos nada que ver con la pelea enero, febrero, marzo, abril. Ay, si no habría este año, ¿por qué no habría el año que viene? No tenemos, por sus errores, por cómo cometen errores. Yo no los veo con disposición de unidad, de trabajo. Sí, bueno, Ana, fíjate, dos cosas que analizar aquí. La constitución más perfecta del mundo, Es la nuestra. la nuestra, entre comillas, ya tiene un error. Bueno, explícame tú, como politóloga, por qué si hay un referéndum revocatorio para revocar un gobierno, encabezado por una figura, proteges a ese gobierno poniendo al vicepresidente. O sea, para mí no tiene lógica. Si tú vas a hacer un cambio de gobierno y vas a consultar al pueblo, es para cambiar el gobierno. O sea, debería eliminarse esa parte y convocar a unas nuevas elecciones. Creo yo, como Sí. simple mortal venezolano. Sí, no, y la acotación probablemente en cierto aspecto sea válida. Pero ¿de qué se trata ese control, Ryan? El referéndum revocatorio es una figura, insisto, que sirve de control social para que la población limite al presidente, para que le diga ya va, es hasta aquí. Si la Constitución no regula y no limita a la sociedad, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que a mí no me gusta el presidente, entonces yo lo voy a revocar cada un año, cada 2 años porque no me gustó y voy a montar un nuevo presidente. Y eso no es válido y no permite la gobernabilidad en ningún sistema de gobierno. Entonces, por respeto a la democracia, era necesario poner 2 tipos de control, el control social para revocar y el control, pues, del Estado en la sociedad. Entonces, es recíproco, o sea, es como cuando vemos doble flecha hacia arriba y flecha hacia abajo. De eso es lo que se está tratando, de que haya paridad y después que, obviamente, haya gobernabilidad, porque si nosotros cambiamos de presidente anual o cambiamos cada 2 años de presidente porque sencillamente no nos gustó, el desastre sería increíble. No se podría hacer nada en ningún país. Por eso es que pasa eso. En la próxima parte seguiremos comentando esto y mucho más, el referéndum revocatorio y todo lo que acontece en Venezuela aquí en www.tvvenezolano.com. Aquí regresamos con más de Dale con Todo por Venezolano TV. Ya se nos está acabando el tiempo, ya en la última parte de nuestro programa, defendiendo o pues viendo las 2 caras de la moneda sobre el referéndum revocatorio. En la parte anterior pues vimos un video donde Héctor decía que el referéndum revocatorio no se había convocado desde enero por las peleas internas entre la MUD. Primero decía eso. Y segundo, que no se va a llevar a cabo ni en el 2016 ni en el 2017 porque la MUD así no lo quiere. 2 cosas para Héctor. La primera, en cuanto a que la MUD tenían disyuntiva, peleas internas y por eso no habían convocado el referéndum revocatorio. Creo que una muestra más leal de que hay unidad en la mesa de la unidad democrática es lo que ha pasado con COPEI, que no tienen representación en la Asamblea Nacional, que no tienen curul, que el TCJ le emitió una sentencia, le puso una junta directiva paralela, la MUD no había, como te explico, representación de COPEI en esa línea y hoy están caminando de la mano. No hay reclamos de ningún tipo. Y no por ansias de poder, sino como nos decía ayer Robert, por deseo de mirar el bien colectivo, el bien común, que es lo que se está tratando de buscar, de perseverar. Eso en esa parte. En segunda instancia, que no se quiere ir, no se va a ir ni en el 2016 ni en el 2017 porque la MUD tampoco lo quiere. ¿Quién no querrá realmente el referéndum cuando el 85% de la población está en contra o en descontento del gobierno actual? ¿Realmente quién no se querrá medir? No sé, hay que buscar encuestas, Héctor, me parece. Mira, Héctor Rodríguez, que te conozco hace tiempo, yo te voy a decir 2 cosas, no nos lances la pelota para acá. Si vamos al caso, ustedes no han gobernado en 18 años porque tienen también conflictos internos, pero además ustedes tienen conflictos sucesoriales. Si no, pregúntenle a Dios, di que cuando se nombró a Maduro como el sucesor, ese hombre se iba a morir. Entonces, ahora que nombren a Aristóbulo y no nombren a Diosdado, ahí sí muere. Ahí Diosdado sí muere. Segundo, ustedes no han podido gobernar porque pasan de elección en elección. Ustedes échenle pichón, vean quién es el alcalde de Caracas, el señor Jorge Rodríguez, que es jefe de campaña continuo por 18 años del PSUV. O sea, él no se ha quitado el chip de que todavía cree ser el rector del CNE. Entonces, de verdad, o el que tienen el desbarajuste son ustedes. Nosotros sí queremos elecciones, pero ¿cuál es el problema? Vamos a contarnos. O sea, faciliten el camino, vamos a contarnos y vamos a ver qué es lo que está pasando. Ryan, el referéndum revocatorio es uno de los tópicos, pues,
que se habla en la situación política del país, esa es una, pero tenemos otra, que es la situación que vive la Asamblea Nacional, que pues no le permiten trabajar, que sus decisiones pues son nulas, que no le han incorporado a los diputados de Amazonas, que no le que ya el Poder Ejecutivo no le va a preguntar nada, y que su primera función, la cual es legislar y controlar, ya no sirve, porque sencillamente la Asamblea Nacional en este momento está haciendo prácticamente nada. Está allí, es un poder representativo es, pero es un poder de juguete, así lo han querido, así lo están poniendo hasta el momento. No, sin embargo siguen legislando Claro. y todas esas leyes en Esperemos. algún momento tienen que empezar a funcionar y a acatarse en el país. En algún momento se va a restablecer el hilo democrático y constitucional del país. Vamos a escuchar a Héctor Rodríguez, vamos a ver qué es lo que dice en materia de lo que estás diciendo, Ana. Ahora, vamos a entrar un poco en materia parlamentaria, sobre todo a propósito de la aprobación de la ley de presupuesto. ¿Cuál es la constitucionalidad de bypasear a la Asamblea Nacional en la aprobación del presupuesto nacional? Nadie se estaba bypaseando a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Pero el presidente dijo que iba a hacer una consulta para ver si podía aprobar el presupuesto sin pasar Claro, por la porque Asamblea está en una Nacional. actitud de inconstitucionalidad. Pero entonces eso es Si el Tribunal pasar por Supremo... encima de la Asamblea. No, para nada. Por respeto a la Asamblea le está diciendo, Tribunal, dígame qué hago, porque usted declaró que esa Asamblea está en situación de desacato a la Constitución Ejecutiva. Ahora, no ha pasado suficiente tiempo, Héctor, como para que ya se hubiera resuelto el caso de Amazonas en cuanto a determinar si hubo o no delito, cuál es el delito, quiénes son los responsables Y tú sabes y que- resolver la elección de los diputados de Amazonas. Tú porque sabes que- el pueblo de Amazonas está pagando una cuenta que no Estoy le de acuerdo pertenece. contigo, yo quiero que haya elecciones en Amazonas. ¿Tú sabes qué ha retrasado el proceso? La acción judicial de quienes cometieron el fraude electoral, que han iniciado un conjunto de acciones judiciales para alargar los lapsos. O sea, si vamos a ser sinceros, bueno, reconozcan los delitos que cometieron, que hay pruebas suficientes y vamos a elecciones. ¿Cuáles son esas pruebas, Héctor? Porque tú dices que nadie tiene dudas. Yo tengo dudas por razones obvias. Periodista que no dude no es periodista. Grabaciones de funcionarios de la gobernación, grabaciones del gobernador del estado Amazonas, rindiendo cuentas de cómo fue el fraude electoral. ¿Qué más quieren? Y esas grabaciones se hicieron con permiso de un tribunal, son auténticas. Lo hay, pero si no lo hubiese, eso pero no. niega que el delito se cometió. O sea, la discusión, las hay, Ajá. pero la discusión es formal o de fondo. Y la otra cosa... Porque más tú me allá- dices, yo tengo dudas, pero te estoy mostrando las grabaciones donde lo declara. Y lo otro, Entonces, yo Héctor, pregunto. lo otro, perdón, una ya pregunta va, con respecto a eso. Para no irnos por la siguiente pregunta. Esos votos que estarían comprometidos allí encochinan, por decirlo de alguna manera, todo Anulan el electoral, proceso por todo, completo. Todo el proceso. Por completo. Si Mira, fuera- hay un si fuera el principio caso. del derecho. Ningún acto ilegal genera derecho. Genera responsabilidades. La Asamblea Nacional no me puede decir a mí, bueno, pero es que ellos fueron electos. Sí, producto de un acto ilegal. Varias cosas. La primera, si la Asamblea es inconstitucional, ¿por qué la refrendas? ¿Por qué la legitimas con tu presencia y de toda la bancada oficialista? ¿Por qué acudes a la Asamblea? O sea, tienes un doble discurso ahí, Héctor, que no entiendo. Si tú desconoces a la Asamblea, entonces no vayas para la Asamblea, porque entonces tú estás siendo cómplice de la Asamblea. Y como acaba de decir, las cosas que no son de derecho, pues responden o terminan pues sancionándote con responsabilidad. Es decir, tú también vas a terminar siendo responsable, ¿o no? Claro, porque validas con tu presencia cada sesión, porque además, si ustedes no van y algunos diputados de la Asamblea no van, no se crea el quórum. Pero al ustedes estar haciendo presencia, ustedes están convalidando la sesión de la Asamblea Nacional. Entonces, dejen ese juego y expliquen claramente qué es lo que quieren, qué es lo que le están haciendo al país. Otra cosa, Ryan, Héctor decía pues que claro que sí, que se tenía que ir a nuevas elecciones en lo que era Amazonas para lo de los diputados. Pero a mí me parece que eso también es una forma de demorar el proceso del referendo revocatorio de manera implícita. Porque si tenemos que mover una nueva logística, una nueva maquinaria para Amazonas, eso también va a terminar afectando al referendo revocatorio de una u otra manera, ¿o no? Sí, bueno, es parte de lo que estamos hablando. Yo creo que hay que hacerle varias enmiendas a la Constitución, ya para ir concretando y No, saber qué disculpa, es que yo no sabía que tú eras abogado constitucional. No, yo no sé, yo soy un Disculpa. simple oyente venezolano que Es entra que el en la problema, materia. discúlpame, Ah. te pido disculpas de antemano, ahí se me salió lo politólogo, porque es que el problema definitivamente no es de norma, ni mucho menos de idea Claro. política, considerando pues que la norma no es más que que el derecho no es más que la normatización de la idea política. Claro. Entonces ya el problema no es de constitución ni de leyes, el problema es que aquí no hay cultura política y que los líderes opositores y los líderes oficialistas que sirven de modelajes políticos no son los mejores y la cultura política está deteriorada. Claro, pero las Eso es el problema. diferencias entre el pueblo o entre gente que piensa distinto las dividen las leyes. Y por eso las leyes tienen que estar claras. Entonces, yo lo que digo es,
la figura del referéndum revocatorio. Bueno, entonces bajémosles un poquito a la Constitución para garantizar, al tiempo del periodo presidencial, para garantizar la gobernabilidad y eliminar la figura del referéndum, para no estar, como tú dijiste, año tras año en referéndum. No, ya va. Es que disculpa, es que el periodo presidencial se alargó en una enmienda que decidió hacer el presidente Juan Rafael Chávez Frías porque quería hacer... Claro, no, y el periodo también, porque él quería ser presidente vitalicio. Entonces, pero podemos quitar la reelección indefinida, claro que sí, cambiar el periodo a 4 años y no a 6. En eso estamos de acuerdo, pero hacer una nueva constituyente, no estoy de acuerdo, porque el problema de Venezuela no es de norma. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muy bueno, esta parte, sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com, seguramente tendremos mucho más tiempo para seguir analizando y debatiendo.